Bueno, damos inicio al encuentro virtual número 3 referente a la codificación de reportes meteorológicos METAR y especie. En esta ocasión vamos a tratar los grupos faltantes, los grupos referente a nubosidad, temperaturas, ajuste altimétrico, eh, información de tiempo suplementaria. ¿Ok? Y RIMAR, que es, digamos que un grupo que está, digamos, allí básicamente para compartir información de carácter nacional, información que se considere relevante para las operaciones. Bien, ya hemos avanzado, hemos visto en anteriores dos encuentros virtuales los grupos iniciales, como son los grupos de identificación, el viento en superficie, la visibilidad horizontal, el ajuste, el alcance visual en pista y los fenómenos de tiempo presente. Hoy vamos a iniciar con el grupo de nubes y a partir de allí, pues los que faltan para ya terminar esta serie referente a los reportes meteorológicos, aeronáuticos, METAR y especie. Entonces, pues vamos a ir a ese grupo, al grupo de nubosidad, para ir detallando aspectos relativos a ello. Cuando nosotros hablamos de nubes, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es una nube? Una nube es una agrupación de gotitas de agua o de cristales de hielo o de ambas cosas a la vez que se mantienen en suspensión en la atmósfera, ¿sí? Una agrupación de gotitas de agua, de cristales de hielo o de ambas cosas a la vez que se mantienen en suspensión en la atmósfera. Una nube anteriormente se consideraba, digamos, un elemento aparte de todos los fenómenos. No se concebía como un fenómeno meteorológico propiamente dicho. Pero hoy en día, de un tiempo para acá, la nube se considera un hidrometeoro. Anteriormente no se consideraba un hidrometeoro como tal, sino un elemento de la meteorología que era una interfaz del ciclo hidrológico y que era generador de hidrometeoros. De hecho, sigue siendo un generador de hidrometeoros, pero se concibe también como un hidrometeoro como tal. Eh, en un tiempo, como les decía, cuando en el caso mío empezamos a ver todo esto de la meteorología, los textos en los que estudiamos, pues siempre hacen énfasis de que la nube era, había que considerarla diferente a un fenómeno meteorológico como tal. Es decir, no entraba entre la clasificación de fenómenos. Sin embargo, hoy sí. Entonces, cuando nosotros vamos a describir las nubes, en un reporte meteorológico básicamente nos enfocamos en dos criterios, en dos aspectos. Uno es la altura y otro es la cantidad. O, mejor dicho, primero la cantidad y después la altura, la nubosidad. El, digamos, el formato de clave es este que estoy señalando allí, en donde en un primer renglón tenemos la descripción de la nubosidad tal como se lo he contado ahora. La descripción de la nubosidad, donde los tres primeros caracteres, November sub Sierra, obedecen al tema de cantidad y los últimos caracteres, Hotel sub Sierra, obedecen a la altura. En un segundo renglón tenemos visibilidad vertical. Esta parte del grupo se utiliza simplemente cuando o solamente cuando no es posible apreciar la nubosidad que hay. Es decir, no se puede hacer una evaluación ni de la cantidad ni de la altura de la nube porque algún fenómeno de oscurecimiento o algún fenómeno de precipitación intensa no nos permite ver la nubosidad. Entonces, cuando no podemos ver la nubosidad por la presencia de un fenómeno como esos, entonces recurrimos al grupo o a la parte del grupo de visibilidad vertical para indicar qué visibilidad vertical tenemos nosotros desde nuestro punto de observación. Aquí en un tercer renglón tenemos una indicación que se utiliza cuando la nubosidad no es significativa. Ya les explico eso ahora en el transcurso del encuentro virtual. Nubosidad no significativa. Y acá en un cuarto renglón también tenemos un código para indicar nubosidad no significativa, pero cuando el reporte es automático, que es este que está aquí. Solo cuando el reporte es automático se utiliza este código para indicar que la nubosidad no es significativa, pero cuando
es desarrollado el reporte meteorológico por una persona, por un observador meteorológico, entonces la indicación de nubosidad no significativa será esta que está en el tercer renglón. Bien, entonces vamos a ir considerando, digamos que las condiciones normales en que se reporta la nubosidad. Entonces, siempre que vamos a describir la nubosidad, nosotros nos vamos a centrar en esos dos criterios o en esos dos aspectos, cantidad y altura. Cantidad y altura. Ahora, cuando nosotros hablamos de cantidad, hay unos códigos específicos para ello. Hay unos códigos específicos para ello. Que nos indican, por ejemplo, si la nubosidad es escasa, si la nubosidad es dispersa, si el techo de nubes está fragmentado o si por el contrario está todo el cielo cubierto. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos nubosidad escasa, nosotros hacemos uso de este código que está aquí. Few me indica que hay poca nubosidad o la nubosidad es escasa. Few. Y few, en términos de cantidad, tiene una razón de ser. Y es que para yo decir que hay pocas nubes o que la nubosidad es escasa, yo debo tener una fracción de cielo cubierto de 1 a 2, de 1 a 2 octas. Sí, de 1 a 2 octas. ¿Qué es eso de octas? Nosotros, para evaluar la nubosidad en cuanto a cantidad, hacemos, digamos que una división de la bóveda celeste en 8 partes. ¿Sí? Hacemos imaginariamente una división de la bóveda celeste en 8 partes. Entonces evaluamos de esas 8 partes, cuántas partes están cubiertas por nubosidad en los niveles en que vemos las diferentes capas de nubes. ¿Sí? ¿Cuántas partes de esas 8 están cubiertas por nubosidad en los niveles en que vemos las diferentes capas de nube? Puede ser cuando yo utilizo este código FEW, estoy considerando que la extensión de nubosidad que está cubierta por esa nubosidad, valga la redundancia, o la extensión de cielo, perdón, la extensión de la bóveda celeste que está cubierta por esa nubosidad es de 1 a 2 octavos de cielo cubierto. Cuando tengo few. Es decir, siempre que codifico few, estoy indicando que la nubosidad está cubriendo de 1 a 2 octavos de cielo, ya, de la bóveda celeste. Bien, puedo utilizar también el código scatter, para indicar que la nubosidad es dispersa. Scatter, para indicar que la nubosidad es dispersa. Y cuando la nubosidad es dispersa, estoy hablando de cantidades de cielo cubierto de 3 a 4 octavos. Es decir, cuando yo voy cuando yo voy a notificar o voy a reportar que hay un scatter, que hay nubosidad dispersa en cualquier nivel en el que yo la observo, voy a decir que hay de 3 a 4 octavos de cielo cubierto. ¿Sí? De 3 a 4 octavos de cielo cubierto cuando utilizo scatter. Ahora, puedo utilizar también este código, broken, ¿sí? Broken, Bravo, Kilo, November, broken. Y broken me indica techo de nube fragmentado. Ojo, techo de nubes fragmentado. Y cuando yo hablo de techo de nube fragmentado, estoy hablando de una cantidad de 5 a de 5 a 7 octavos de cielo cubierto, es decir, de 5 a 7 octavos de cielo cubierto. Siempre que utilizo el código broken, Bravo Kilo November, estoy hablando de una extensión de nubosidad que me está cubriendo una extensión de la bóveda celeste de 5 a 7 octas. Es decir, todo lo que yo puedo ver con mi vista arriba, todo lo que de la bóveda celeste yo puedo observar está cubierto entre 5 a 7 octavos. Bien,
Entonces, también puedo utilizar este código, overcast, overcast, overcast. Y cuando utilizo overcast, estoy hablando que tengo 8 de 8, ¿sí? Es decir, está el cielo totalmente cubierto, está la bóveda celeste totalmente cubierta de nubosidad cuando utilizo overcast. Ese es cielo totalmente cubierto, se le considera así. Cuando tengo overcast, entonces está todo cubierto, 8 de 8, ¿sí? Toda la bóveda celeste cubierta por esa nubosidad. Es lo que se considera. Se pueden reportar hasta 3 capas de nubes. Se pueden reportar hasta 3 capas de nubes, siempre yendo desde las más bajas que observamos a las más altas que observamos. No quiere decir que yo tengo que reportar siempre en una primera capa nubosidad baja, en la segunda nubosidad media y en la tercera nubosidad alta, de acuerdo a lo que hemos aprendido de nubosidad. No. Indica que pueden ser 3 capas de nube baja o no, pero siempre debo reportar 3 capas como máximo, 3 capas como máximo, y siempre estas capas deben ir de la más baja a la más alta que observamos, ¿sí? De la más baja a la más alta que observamos. Hay una regla, además de ello, que se utiliza, una regla que se utiliza para determinar la nubosidad, que se llama la regla 135, que ahorita voy a pasar a explicárselas un poco. ¿Ya? La regla 135. Bien, entonces, si nosotros empezásemos a decodificar, bueno, vamos a ir antes de decodificar lo que tenemos aquí, a hablar entonces ahora de la altura, ¿sí? De la altura. La nubosidad, la nubosidad en un reporte meteorológico metaroespecie, también debe notificarse en función de su altura, es decir, la altura debe ir acompañando la cantidad. Entonces, cuando hablamos de altura, estamos hablando de la distancia vertical entre la base de la nube, ojo, la base de la nube y la superficie. Eso es altura, ¿sí? La altura de la nubosidad. Y la unidad con la que se notifica, la unidad de medida que utilizamos para notificar esa altura de la nubosidad es el hectopiés. Hectopiés, ¿sí? Nosotros codificamos en hectopiés. Aunque a pesar de que codificamos en hectopiés, siempre damos la indicación básicamente en pies. Ya les explico. Notificar la nubosidad en hectopiés es importante porque también los niveles de vuelo están básicamente establecidos en hectopiés también. Entonces, la idea es que tanto la nubosidad como los niveles de vuelo vayan en las mismas unidades para que el piloto, ¿sí? El piloto sobre todo, pueda hacer una relación directa entre dónde está la nubosidad y dónde está, digamos, el nivel, en función del nivel de vuelo en el que está volando, para que pueda establecer una relación directa. Más allá de que los niveles de vuelo para su determinación se fundamentan en las condiciones de la atmósfera estándar y la nubosidad la estamos dando en función de la distancia con respecto a la superficie. Pero sin embargo, eso sirve. Bien, entonces, la notificación de la altura, la notificación de la altura se da en hectopiés de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo voy a hablar, si yo voy a decir que digamos que la unidad, la altura más baja a la que puedo notificar la nubosidad es un hectopiés, ya, un hectopiés. La altura más baja a la que puedo notificar la nubosidad es un hectopiés y un hectopiés se notifica de esta manera. Un hectopiés se notifica así. Ahí tengo un hectopiés, que es igual, un hectopiés es igual a, ojo, a 100 pies. Un hectopiés es igual a 100 pies, ¿sí? Por eso yo puedo decir que aquí también tengo 100 pies. Uno decodifica en pies siempre, pero uno codifica en hectopiés. ¿Sí me hago entender? Cuando yo realizo un reporte meteorológico, yo estoy codificando en hectopiés, pero generalmente se decodifica o se interpreta en pies. Bien, ahí tengo un hectopiés que es igual a 100 pies. Aquí, por ejemplo, en este caso tengo 10 hectopiés.
que es igual a 1000 pies, ¿sí? Que es igual a 1000 pies. Si tengo 10 hectopies, que es igual a 1000 pies. Y aquí en este caso, aquí tengo 100 hectopies, que es igual a 10.000 pies. ¿Sí? Es igual a 10.000 pies. ¿Sí? Entonces la manera como se codifica la nubosidad. Entonces, por ejemplo, aquí yéndonos al primer renglón, digo, bueno, para codificar la nubosidad hay que tener en cuenta que siempre se codifica en intervalos, ojo, en intervalos de 1 hectopies, es decir, en intervalos de 100 pies, de 100 en 100 pies o de 1 hectopies en 1 hectopies, hasta que llegamos a 10.000 pies, ¿sí? Hasta que llegamos a 10.000 pies. Uno puede codificar de 100 en 100 pies hasta que llegamos a 10.000 pies, o lo que es lo mismo, codificar de 1 hectopies en 1 hectopies hasta que llegamos a 100 hectopies. Una vez pasamos de 100 hectopies, que es lo mismo que 10.000 pies, ahí se van a enredar un poco, que es lo mismo que 10.000 pies, entonces se codifica la nubosidad cada 10 hectopies, es decir, cada 1000 pies. ¿Sí? Vamos a hablar en pies para que no se confundan. La nubosidad siempre se codifica en incrementos de 100 pies. ¿Sí? En incremento de 100 pies, que es lo mismo que decir 30 metros o 1 hectopies. ¿Sí? En incrementos de 100 pies. Estamos siempre codificando la nubosidad hasta llegar a 10.000 pies. Pero de 10.000 pies en adelante se codifica la nubosidad cada 1000 pies. Cada 1000 pies. De ahí hasta donde la nube se observe. No hay un límite. O sea, cada 1000 pies después de los 10.000 pies, pero antes de los 10.000 pies siempre se codifica la nubosidad en incrementos de 100 pies, ¿vale? Para que tengan eso concreto. Entonces, vamos aquí a decodificar lo que tenemos en este caso y vamos a irlo explicando. Aquí, ¿qué tengo? Tengo nubosidad escasa o pocas nubes a 1500 pies. A 1500 pies, es decir, 15 hectopies. A 1500 pies. Si tengo nubosidad escasa, ¿qué quiere decir eso? Que tengo de 1 a 2 octas, ¿sí? De 1 a 2 octas de cielo cubierto a un nivel de 1500 pies por la nubosidad. A ese nivel, la nubosidad abarca, considerando la bóveda celeste, de 1 a 2 octas, 1 a 2 octavos. Bien, después tengo en una segunda capa nubosidad dispersa a 8000 pies, o lo que es lo mismo 80 hectopies. Nubosidad dispersa a 8000 pies, o lo que es lo mismo 80 hectopies. Quiere decir eso que en esa segunda capa yo tengo de 3 a 4 octavos o de 3 a 4 octas de cielo cubierto a un nivel de 8000 pies. Y por último me dice que hay techo de nube fragmentado, a 15.000 pies, lo que es lo mismo 150 hectopies. 15.000 pies, lo que es lo mismo 150 hectopies. Si techo de nube fragmentado a un nivel de 15.000 pies. Es decir, ahí hay de 5 a 7 octas de cielo cubierto. 3 capas, ¿eh? Hay 3 capas allí. Bien, en el segundo renglón, y aquí hay que apuntalar algo, y es que cuando yo tengo nubes convectivas significativas como son el cumulonimbus, que se codifica con estas dos caracteres Charlie Bravo, o cuando tengo el torre cúmulo que se codifica con estos 3 caracteres Tango Charlie Uniform. Cuando tengo algunos de esos dos tipos de nubes, sí, cuando puedo observar algunos de esos dos tipos de nubes, debo notificarlos. Cuando tengo otros tipos de nubes, no es necesario que yo diga qué clase o tipo de nube es. Pero cuando tengo Charlie Bravos o torre cúmulo, es decir, cumulonimbus o torre cúmulos, sí debo notificarlos, ¿eh? Donde los estoy observando. Entonces, por ejemplo, en este caso dice que hay nubosidad dispersa a un nivel de 1000 pies o a una altura de 1000 pies con presencia de cumulonimbus.
nubosidad dispersa, es decir, de 3 a 4 octas de cielo cubierto a 1000 pies con presencia de cumulonimbus. En la segunda capa dice que tenemos nubosidad dispersa, es decir, de 3 a 4 octas de cielo cubierto a 2000 pies. 2000 pies. Y que tengo techo de nube fragmentado, es decir, de 5 a 7 octas de cielo cubierto a 7000 pies. Eso nos dice el segundo renglón. El tercer renglón nos dice que hay nubosidad escasa de 1 a 2 octas de cielo cubierto a un nivel de 800 pies, es decir, 8 hectopies. Que tenemos en la segunda capa nubosidad escasa nuevamente a un nivel de 1500 pies con presencia de cumulonimbus. 1 o 2 octas a 1500 pies con presencia de cumulonimbus. Y que tenemos techo nube fragmentado, es decir, de 5 a 7 octas de cielo cubierto a 7000 pies. Acá, en este tercer renglón, ya estoy notificando, ojo, estoy notificando que no es posible ver la nubosidad, que la nubosidad no es posible verla porque hay algún fenómeno de oscurecimiento allí que imposibilita poder evaluar la nubosidad en cuanto a cantidad y en cuanto a altura. Como no es posible, se utiliza la parte del grupo que yo les había dicho, esta que estoy encerrando acá arriba, que corresponde a la visibilidad vertical. Entonces yo debo determinar qué visibilidad vertical tengo. También debo codificarla en hectopies. ¿Sí? Siempre se utiliza Víctor como indicador de grupo y puedo tener las siguientes indicaciones: Víctor triple barra, cuando es imposible también determinar una visibilidad vertical. Puedo tener Víctor 001 para indicar que mi visibilidad vertical es de 100 pies. Y así sucesivamente hasta Víctor 010 para indicar que mi visibilidad vertical es de 1000 pies. Solamente hasta ahí se recomienda o es normativo que se reporte visibilidad vertical porque se considera que ya después de 1000 pies es posible apreciar o evaluar si hay nubosidad o no. Y si la hay, se puede evaluar en función de su altura y su cantidad. Entonces, solamente utilizar este código Víctor o esta parte del grupo cuando se den estas condiciones. No haya posibilidad de evaluar la nubosidad, y yo utilizo desde Víctor triple barra hasta Víctor 010 para notificar la visibilidad vertical. En este caso, tenemos Víctor triple barra porque primero no puedo ver la nubosidad, no puedo evaluarla porque hay un fenómeno de oscurecimiento, y segundo, tampoco es posible determinar una visibilidad vertical. Pero aquí en el ejemplo del quinto renglón estamos diciendo que no es posible evaluar la nubosidad porque hay un fenómeno de oscurecimiento, pero que tenemos una visibilidad vertical de 300 pies. ¿Sí? Es posible ver, o el fenómeno de oscurecimiento si nos permite ver verticalmente hasta 300 pies. Y acá tenemos November Sierra Charlie para indicar que no hay nubosidad significativa. Perdón, que la nubosidad que hay no es significativa, es verdaderamente la interpretación de ello, que la nubosidad que hay no es significativa. Entonces, ¿cuándo se considera que la nubosidad no es significativa? Este código November Sierra Charlie va un poco ligado al código Cabot, ¿sí? November Sierra Charlie. Uno codifica un November Sierra Charlie cuando no es posible codificar Cabot. ¿Ya? Cuando se cumple, ojo, cuando se cumple dentro de los criterios para notificar el Cabot, cuando solamente se cumple que hay nubosidad por encima de 5000 pies y que solamente hay nubosidad por encima de 5000 pies, que no hay por debajo de 5000 pies y que la que hay tampoco es cumulonimbus, entonces aplica November Sierra Charlie. Quiere decir que cuando aplico November Sierra Charlie, el criterio de que la visibilidad es mayor o igual a 10.000 metros
y que no hay fenómeno, esos criterios no se cumplen. El único criterio que se cumple para notificar November Sierra Charlie con respecto al CABOC es que no hay nubosidad por encima de 5.000 pies y que la que hay no es cumulonimbus. Quiere decir eso que yo puedo tener la visibilidad reducida a algún fenómeno, pero la nubosidad que tengo no está por debajo de 5.000 pies y la que hay no es cumulonimbus, entonces utilizo November Sierra Charlie. Es decir, lo voy a utilizar cuando no se pueda cumplir el CABOC porque hay fenómenos y la visibilidad está reducida. Pero sí se cumple que hay nubosidad solamente por encima de 5.000 pies o que en su defecto pues tampoco hay nubosidad. ¿Ya? Entonces utilizo November Sierra Charlie. November Sierra Charlie. Bien, les dije que en cuanto a la codificación de la nubosidad había una regla que se llama la regla 135. Vamos a mirar en qué consiste. Para hablar de la regla 135 hay que considerar lo que vamos a ver a continuación. Para hablar de la regla 135 hay que considerar lo que vamos a ver a continuación. Bien, siempre cuando vamos a analizar la regla 135 tenemos que considerar dos cosas. Uno, las capas de nubes, sí, las capas de nubes. Y dos, la cantidad mínima permisible por capa de nube. Las capas de nubes y la cantidad mínima permisible por capas de nube. Resulta que se da lo siguiente. Quiere decir esto, allí en el chulito, que si yo tengo una primera capa de nube, en esa primera capa de nube, la cantidad mínima que se admite de nubosidad es una octa. La cantidad mínima, es decir, que yo puedo tener en la primera capa de nube cualquier cantidad de octas cubriendo la bóveda celeste. ¿Sí? En la primera capa de nubes, la cantidad mínima permisible es una octa. Ya, una octa. Si tengo una segunda capa de nubes, ya en esa segunda capa de nubes, la cantidad mínima permisible son 3 octas, ¿sí? Así como está aquí. En una segunda capa de nubes, si la tengo, la cantidad mínima permisible para reportar son 3 octas. Es decir, ya yo en una segunda capa no debo codificar nubosidad o cantidad de nubes con inferiores a 3 octas. Bien, en una tercera capa de nubes, si la tengo, la cantidad mínima permisible para reportar son 5 octas, ya. La cantidad mínima permisible para reportar son 5 octas, tal como está allí en el cuadro. Cantidad mínima permisible para reportar son 5 octas en una tercera capa, ¿ya? En una tercera capa. ¿A qué me lleva eso? ¿A qué me lleva eso? Vamos a mirar. Miremos acá. Consideremos esto que dice el manual de claves OMM 306. Eso lo dice el manual de claves OMM 306. Dice, para la selección de capas o masas nubosas que se indicarán, deberán seguirse los siguientes criterios, ¿sí? El primer criterio, o sea, en una primera capa, en un primer grupo de nubes, siempre esa capa puede ser, o sea, en un primer grupo puede ser few, scatter, broken u overcast. Acuérdense que les dije que el mínimo permisible era una octa, por lo tanto, puede ir codificado few, scatter, broken, overcast, una octa o más en la primera capa. En una segunda capa ya no puedo reportar few porque el mínimo permisible es 3, es decir, reportaría de scatter en adelante, scatter, broken u overcast. ¿Sí? Scatter, broken u overcast. En un tercer grupo o en una tercera capa ya tampoco podría codificar scatter porque el mínimo permisible son 5. Es decir, tendría que codificar nubosidad que tuviera una extensión de 5 octas o más. Es decir, solamente podría reportar en un tercer grupo broken u overcast. Broken u overcast. ¿Ya? Y resulta que hay también algo que tener en cuenta, que es posible en algún momento dado codificar hasta una capa adicional.
¿sí? Hasta una cuarta capa, cuando se cumple cierto criterio. Por ejemplo, ¿cuándo es posible codificar un grupo adicional de nubes? Cuando haya nubes convectivas, ya sean Charlie Bravos o torrecúmulos, y estos no hayan sido reportados o no hayan sido ya indicados en uno de los tres grupos anteriores. Es decir, cuando hay cumulonimbus o torrecúmulos y eso conlleva que se tenga que romper la regla 135. Cuando eso se da, es posible codificar hasta una cuarta capa, si se dieran las condiciones, ¿ya? Ustedes, en uno de los ejemplos que puse, está detallado eso, ¿sí? Está detallado eso. Ahora vamos a mirarlo. Es decir, yo podría agregar un grupo de nubes adicional siempre y cuando yo observara nubes significativas, Charlie Bravos o torrecúmulos, ¿sí? En capas separadas, es decir, diferentes a las que me cumplen la regla, diferentes a las que me cumplen la regla, ¿sí? Si yo observara Charlie Bravos o torrecúmulos, yo podría reportarlos en capas adicionales, aún rompiendo la regla, y bajo esas condiciones podría yo codificar hasta una cuarta capa de nubes. Por ejemplo, vamos a ir acá. Por ejemplo, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Miren esto. Entonces, en una primera capa de nubes, en una segunda, una tercera y en una cuarta se podría considerar lo siguiente. Ya, eso que está allí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que decía ahorita, que es lo que contempla el 306, que en una primera capa de nubes yo puedo reportar cualquier cantidad de nubes que tenga, ¿sí? Desde una octa en adelante, incluso hasta cielo cubierto. Entonces podría codificar few, scatter, broken u overcast. Ya en una segunda capa, yo solamente podría reportar scatter, broken u overcast, ¿sí? Y en una tercera capa yo solo podía reportar broken u overcast, ya, de acuerdo a lo que dice el documento 306. Sin embargo, es posible romper esa regla, la regla 135, cuando se dan las condiciones o bajo los criterios de los que les he comentado, que tengamos nubosidad significativa en capas diferentes a las que se han reportado cumpliendo la regla. Por ejemplo, puede pasar esto, ¿sí? En estos casos en donde tenemos esa nubosidad en los cuadros, es cuando nosotros podemos romper la regla 135 y eventualmente podría notificarse 4 capas de nubes. Por ejemplo, en este caso que está aquí, ¿qué estoy diciendo? Sí, que yo podría reportar un few en una segunda capa de nubes, siempre y cuando ese few contenga cumulonimbus o torrecúmulos y que incluso podría codificarlo en una tercera capa también, siempre y cuando contenga cumulonimbus o torrecúmulos. Quiere decir eso, que un few solamente puede ser reportable en una segunda capa o en una tercera siempre y cuando contenga nubosidad significativa, es decir, Charlie Bravos o torrecúmulos, ¿sí? Nubosidad convectiva significativa. Es la única forma en que un few podría ir en una segunda y hasta una tercera capa, rompiendo la regla. Ya. Si me voy acá, a este caso, como yo sé que siempre en una primera capa y en una segunda capa puedo reportar un scatter independiente que tenga cumulonimbus o no, sé que en una tercera capa ya no es posible reportar scatter, sino a menos que esa cantidad de nubes esté acompañada de cumulonimbus o torrecúmulos. Allí estoy rompiendo la regla. Yo puedo codificar un scatter en una tercera capa, sí. Sí, solo sí, cuando tiene cumulonimbus o torrecúmulos anexos a ella. Ahora, cuando se rompe la regla, cuando yo tengo dentro de las capas de nubes una capa que me está rompiendo la regla, es decir, en alguno de estos casos, esa capa no se cuenta. ¿Sí? Esa capa es como si no la estuviéramos contando, porque quitando esa capa, las demás me deben cumplir la regla 135. Quitando esa capa, las demás me deberían cumplir la regla 135.
decir, esa capa podría ser la capa adicional para en una eventualidad tener 4 capas de nube. Pero quitando esa capa, las demás me deberían cumplir la regla 135. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Este es un poquito un tema que de pronto así de buenas a primeras es un poquito difícil cogerlo, pero es bueno que lo vayamos ya perfilando. Bien, vamos a mirar la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, hay algunos reportes meteorológicos ejemplificados aquí. Son reportes meteorológicos hipotéticos que yo creé solamente para fines de explicación. Entonces, aquí que tengo, tengo un few, centrémonos en la nubosidad. Un few, es decir, nubosidad escasa a 1000 pies. Dice aquí que tengo nubosidad dispersa a 1500 pies con presencia de cumulonimbus y que tengo una nubosidad dispersa a 200 pies. ¿Qué pasa en esta codificación? Que esta tercera capa no debería ir, ¿sí? Porque no está cumpliendo la regla 135. Un scatter solamente puede ir en una tercera capa siempre y cuando contenga conexo con él una nubosidad significativa, chalibrado torrecúmulo. En este caso, esta capa me cumple la regla y esta también. Ambas están cumpliendo la regla. ¿Por qué? Porque siempre en una primera capa yo puedo tener un few, independiente cuál sea la nubosidad que hay ahí. Siempre en una segunda capa yo puedo tener un scatter, independiente cuál sea la nubosidad que hay allí. ¿Sí? Pero en una tercera capa solamente tendré un scatter siempre y cuando tenga dentro de él, dentro de esa cantidad, nubosidad significativa. Y ahí me rompería la regla. Pero en este caso, como no está acompañado de cumulonimbus o torrecúmulo, él ahí no puede ir reportado, ya de acuerdo a la regla. ¿Sí? Aquí todas están cumpliendo la regla. Estas dos, perdón, pero esta tercera no la cumple y por lo tanto no debe ir ahí. ¿Sí? Sigamos. Vamos a mirar acá otro reporte, ese que está allí. ¿Qué tengo aquí? Tengo una primera capa en donde está nubosidad escasa, ¿sí? Cumpliendo la regla. Tengo una segunda capa en donde hay nubosidad dispersa y que cumple la regla porque en una segunda capa se admiten hasta 3 octas. Y tengo una tercera capa que también es scatter y que por lo tanto no cumple la regla porque para ir en una tercera capa aquí debería tener mínimo 5 octas. Sí, siempre en una tercera capa la nubosidad, la cantidad de nubes admisibles es de 5 octas en adelante. O en su defecto este scatter podría ir solamente si llevara con él cumulonimbus o torrecúmulos. Bien, tenemos acá, vamos a ver otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Ojo con esto, Tengo reportado nubosidad dispersa a 1000 pies con presencia de cumulonimbus. Cumple la regla, porque en una primera capa de nubes pueden ir cualquier cantidad de nubes. Pero ya en la segunda capa tengo nubosidad escasa. Y me dicen que para poder ir en una segunda capa, la nubosidad debe tener mínimo una extensión de 3 octas de cielo cubierto. Por lo tanto, esta capa no me está cumpliendo la regla y no debo reportarla. Y aquí sí, esta capa sí, porque en una segunda capa, que sería esta la segunda porque esta no iría, se puede admitir de 3 octas en adelante. Así que esa está bien reportada. Bien, entonces, esa es la regla 135. La regla 135. Ya tendremos oportunidad de detallarla mucho mejor. Tendremos oportunidad de enfatizar solamente en ella. Pero aquí, a manera introductoria, también se las he querido dar a conocer. Es una regla que se utiliza para reportar la nubosidad. Entonces, la nubosidad siempre se reporta de la capa más baja a las más altas. Se pueden reportar 3 capas de nubes y podría reportarse una cuarta capa de nubes siempre y cuando se cumplan los criterios que les dije hace poco que están contemplados en el 306. Que haya una capa individual aislada en donde haya presencia de cumulonimbus o torrecúmulo. Esa capa podría incorporarse a las otras 3 capas que en un momento dado podrían cumplir la regla.
No quiere decir eso que siempre debo tener 3 capas reportadas, no, puedo tener 1, 2, pero se admiten hasta 3 siempre y cuando se cumplan las reglas. O 4 cuando se puede romper la regla por la presencia de nubosidad significativa como capa individual. Bien, allí lo que respecta a la nubosidad. Allí lo que respecta a la nubosidad. Vamos ahora al grupo de temperaturas. Bueno, antes de ir al grupo de temperaturas, vamos a hacer una lectura del reporte modelo que llevamos aquí en la presentación, como lo hemos venido haciendo en presentaciones anteriores. Vamos a decodificar lo que tenemos aquí. Bien, entonces aquí estoy diciendo en este reporte que es un reporte meteorológico aeronáutico de rutina, un METAR. ¿eh? Es el METAR correspondiente al aeródromo El Dorado de Bogotá. ¿sí? Es decir, fue generado por la Oficina de Observación Meteorológica del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Y hace referencia a la fecha día 3, hora 21 Zulu. ¿sí? Día 3, hora 21 Zulu. Es decir, que en este caso las horas local en Colombia son las 16. Aquí nos dice que la dirección media del viento es de los 190 grados, la velocidad media del viento es de 20 nudos y que tenemos velocidades máximas que constituyen ráfagas de viento de 36 nudos. Acá nos indica que hay una variación direccional del viento entre los 150 grados y los 240 grados. Es decir, hay una amplitud de 90 grados en donde está variando el viento. Que aquí tenemos una visibilidad reinante de 6.000 metros y hay una visibilidad mínima de 2.000 metros hacia el November Whisky. Que tenemos un alcance visual hacia el umbral de pista 1.3 izquierdo o hacia la pista 1.3 izquierdo de 1.800 metros con tendencia a aumentar. Que como fenómeno tenemos chubascos de lluvia y granizo fuertes. Chubascos de lluvia y granizo fuertes. Que tenemos nubosidad dispersa, es decir, de 3 a 4 octas de cielo cubierto a 1.000 pies con presencia de cumulonimbus. Que tenemos una segunda capa de nubes que también es dispersa a 2.000 pies, es decir, de 3 a 4 octas. Y que tenemos techo de nubes fragmentados a 7.000 pies. Techo de nubes fragmentados a 7.000 pies, es decir, de 5 a 7 octas de cielo cubierto. Eso es lo que llevamos de nuestro reporte meteorológico modelo, nuestro METAR modelo. Ahora sí, pasemos al grupo de temperaturas. Bueno, pasamos al grupo de temperaturas, que tiene como formato de clave este que estoy encerrando. En donde en este formato de clave tenemos los caracteres, los dos primeros caracteres que son tango tango, y hacen referencia a la temperatura del aire seco. Temperatura del aire seco. En números enteros. Ojo, en números enteros y indicándola en grados Celsius. Siempre en grados Celsius. Ojo, la temperatura del aire seco en números enteros e indicada en grados Celsius. Luego viene una barra de separación y los dos últimos caracteres, tango delta o tango subdelta, perdón, hacen referencia a la temperatura del punto de rocío. Temperatura del punto de rocío, también en enteros y en unidades de grados Celsius. ¿Qué es eso del punto de rocío? ¿Qué es eso del aire seco? Bueno, uno considera el aire seco cuando este aire está aislado del vapor de agua, porque la noción de aire húmedo nos la da en la presencia del vapor de agua. Y quiere decir eso que hay una medición de la temperatura en donde se aísla el aire del vapor de agua o el vapor de agua del aire. Eso sucede con las casetas meteorológicas que tenemos en las estaciones, tanto convencionales como automáticas. Bien, y eso del punto de rocío, de la temperatura del punto de rocío, pues el punto de rocío es la temperatura a partir de la cual, manteniendo la presión constante, ojo, el punto de rocío es la temperatura a partir de la cual, manteniendo la presión constante, una masa de aire se satura, ¿sí?
la temperatura a partir de la cual, manteniendo la presión constante, una masa de aire se satura. Por ejemplo, en este primer renglón que tengo, estoy diciendo que la temperatura del aire seco es de 11 grados Celsius. La temperatura del aire seco es de 11 grados Celsius y que la temperatura del punto de rocío es de 9 grados Celsius. Eso quiere decir que esta masa de aire que hay en este momento, o el aire que hay en ese momento circundando el aeródromo, tiene una temperatura de 11 grados. Sí, una temperatura de 11 grados. Pero que manteniendo la presión constante, si esa temperatura llegase a bajar a 9 grados, el aire se saturaría. Sí, se saturaría, es lo que nos dice allí. Acá, en el segundo renglón, podemos mirar un elemento, que es esta M que está aquí. Siempre que se le antepone la letra M al valor de temperatura, estamos hablando de que la temperatura es bajo cero, es decir, es una temperatura negativa. Entonces, aquí que decimos que la temperatura del aire seco es de 3 grados Celsius y que la temperatura del punto rocío es de 1 grado bajo cero o de menos 1 grado Celsius. ¿Qué nos da a interpretar esto? Que en ese momento del reporte, el aire que está circundando ese aeródromo tiene una temperatura de 3 grados, ¿sí? 3 grados Celsius. Pero que manteniendo la presión constante, si esa temperatura llegase a bajar a 1 grado bajo cero, a 1 grado bajo cero, el aire se saturaría. Eso es lo que nos están diciendo allí. Hay que tener en cuenta que el punto de rocío nunca debe ser mayor a la temperatura del aire seco. El punto de rocío o la temperatura del punto de rocío nunca debe ser mayor a la temperatura del aire seco. A lo sumo podrán ser iguales cuando el aire está completamente saturado, pero nunca mayor, nunca mayor. Ahora, en este tercer renglón que tenemos acá, estamos diciendo que la temperatura del aire seco es de 5 grados bajo cero y que la temperatura del punto de rocío es de 8 grados bajo cero. ¿Sí? E interpretación, que en este momento el aire que está sobre este aeródromo tiene una temperatura de 5 grados bajo cero, pero que manteniendo la presión constante, si esa temperatura bajara a 8 grados bajo cero, el aire se saturaría completamente. ¿Ya? Por eso se dice que la temperatura al punto rocío es aquella temperatura a partir de la cual, manteniendo la presión constante, una masa de aire alcanza la saturación. Y a partir de allí, si sigue el proceso, pues lógicamente vamos a tener condensación. ¿Ya? Ese es básicamente lo que atañe a las temperaturas. Las temperaturas siempre se codifican a nivel mundial, todos los países codifican en grados Celsius. Es la unidad de medida. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar aquí el reporte modelo. Miremos el reporte modelo, decodifiquémoslo, si hagamos todo el trabajo de decodificación para que esto vaya quedando afianzado y pasaremos al grupo de ajuste altimétrico. Bien, entonces volvemos y decimos, este es un reporte meteorológico aeronáutico de rutina, un METAR, del aeropuerto El Dorado de Bogotá, o generado por la Oficina de Observaciones Meteorológicas del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Para el día 3 a las 21 horas Zulu, es decir, la vigencia, la vigencia de ese METAR es aquí, en esta fecha y en esa hora. ¿Ya? Que el viento proviene de los 190 grados o tiene una dirección media de 190 grados, es un viento sur, que la velocidad media del viento es de 20 nudos y que presenta ráfagas de 36 nudos. Que hay una variación direccional del viento entre los 150 grados y los 240 grados de acuerdo a la rosa de los vientos, que tenemos una visibilidad reinante de 6.000 metros y que tenemos una visibilidad mínima de 2.000 metros hacia el noroeste, al November Whiskey. Que el alcance visual hacia la pista 1-3 izquierda es de 1.800 metros con tendencia a aumentar. Que tenemos como fenómeno, que este fenómeno es el que está afectando la visibilidad,
chubascos de lluvia y granizo fuertes, chubascos de lluvia y granizo fuertes, que tenemos una primera capa de nubes dispersas a 1000 pies con presencia de cumulonimbus, que tenemos una capa de nubes dispersas a 2000 pies en la segunda, como segunda capa, y que tenemos techo nube fragmentado a 7000 pies, que la temperatura del aire seco es de 11 grados Celsius y que la temperatura del punto de rocío es de 9 grados Celsius. ¿Ya? Esa es la decodificación que se debe hacer de ese reporte modelo. Ahora pasemos al ajuste altimétrico, al grupo de ajuste altimétrico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el grupo de ajuste altimétrico QNH. Sí, el QNH es el ajuste altimétrico que se reporta en el METAR o en el especie, el QNH, y lo reportan todos los países. Todos los países lo reportan reportan el QNH. Algunos lo reportan en hectopascales, otros países como Colombia lo reportan en pulgadas de mercurio, ¿sí? Hoy en día son pocos los países que lo reportan en pulgadas de mercurio porque la OMM ha establecido que el QNH debe ser reportado en hectopascales, en hectopascales. Acuérdense que el pascal es, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, es la unidad propicia para la medición de la presión atmosférica. La pulgada de mercurio se utiliza más que todo en los países anglosajones, en Estados Unidos, ¿ya? Em, Nosotros todavía estamos reportando en pulgadas de mercurio. La pulgada de mercurio tiene su razón de ser en el experimento de Evangelista Torricelli. Eh, entonces, todavía nosotros acá reportamos en pulgadas de mercurio. Son pocos los países que quedan reportando en esas unidades porque ya casi todos han migrado a reportar en hectopascales. Eh, entonces, miremos. El, el formato de clave es este que tenemos aquí. ¿Sí? El formato de clave del ajuste altimétrico. El QNH es solamente un tipo de ajuste altimétrico. ¿Sí? El QNH es solamente un tipo de ajuste altimétrico. Este ajuste altimétrico nos dice, es decir, el QNH, aquí es igual, es la presión atmosférica corregida al nivel medio del mar. El QNH es la presión atmosférica corregida al nivel medio del mar. ¿Ya? Al nivel medio del mar. Es la presión atmosférica corregida al nivel medio del mar. Hay otros dos que siguen vigentes, que es el QFE, QFE, que es la presión atmosférica al nivel del terreno. En este caso, en términos aeronáuticos, la presión atmosférica al nivel del aeródromo. Sí, al nivel del aeródromo. Y tenemos aquí vamos a poner aeródromo. Y tenemos el QNE. Perdón. No, me fui muy atrás. Esperen ahí. Tenemos el QNE. ¿Ya? El QNE. El QNE es la presión estándar. Ya tendremos ocasión de poder explicar esto con detalle. Esto requiere de algún tiempo significativo para la explicación. Todos estos son tres tipos de ajuste altimétrico. Anteriormente se utilizaba uno que es el QFF. QFF. Ya. Todos estos ajustes vamos a tener la oportunidad de conocerlos. Lo que hay que tener en cuenta es que en el reporte meteorológico Meteo-Especie, la información que va como ajuste altimétrico es el QNH, que es la presión atmosférica reducida al nivel medio del mar. Al nivel medio del mar. Bien, ese QNH, esa presión atmosférica reducida al nivel medio del mar, se reporta con 5 caracteres, en donde el primer carácter es una letra, es decir, es un carácter alfabético, es una letra. Esa letra puede ser Q propiamente dicha,
cuando la unidad de medida en la que se reporta el ajuste son hectopascales. O esa letra puede ser A, cuando la unidad de medida en que se reporta son pulgadas de mercurio, ¿sí? Siempre que ustedes vean que el ajuste altimétrico se notifica con Q, es porque allí estamos hablando de hectopascales. Pero cuando se notifica como encabezando la A, entonces allí hablamos de que la unidad de medida de ese ajuste altimétrico, de esa presión corregida al nivel medio del mar, es la pulgada de mercurio. Bien, entonces después le siguen 4 caracteres. Esos caracteres, cuando reportamos en hectopascales, son caracteres, es un número entero eso. Y yo puedo decir que aquí hay 1011 hectopascales. Sí, es un número entero. Cuando el encabezado es Q, que nos indica que la unidad de medida es el hectopascal, ese número es entero, 1011 en ese caso. En caso de que fuera un valor inferior a 4 dígitos, el primer dígito sería 0. Por ejemplo, el caso que sean 940 hectopascales, entonces sería 0,940, ¿sí? 940 en ese caso. Entonces aquí siempre es un número entero, 1011 hectopascales, pero acá cuando la unidad de medida es la pulgada de mercurio, es decir, que el encabezado de ese código es A, hablamos de que hay 2 cifras decimales, aunque allí no se coloca un punto ni una coma, las 2 últimas cifras son decimales y las 2 cifras eh, anteriores son enteras, es decir, en realidad yo aquí digo que hay 29,87 pulgadas de mercurio, aunque no se lea de esa manera, uno la lee alfa 2987, pero ya nosotros tenemos que tener en cuenta hay que tener en cuenta que las 2 últimas cifras siempre son decimales, es decir, que uno está reportando la pulgada de mercurio con 2 cifras decimales, estamos reportando hasta centésimas de pulgada, ¿sí? Entonces son 29,87 pulgadas de mercurio, aunque uno lee alfa 2987, ¿ya? Es para que tengan eso en cuenta. En Colombia ya estamos tratando de hacer la transición a hectopascales, ¿sí? Estamos haciendo eso y posiblemente a partir del 1 de enero ya empecemos a notificar también en hectopascales, es decir, con Q. Hemos ya establecido un mecanismo para hacerlo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que este ajuste altimétrico que va aquí es la presión corregida al nivel medio del mar. Presión corregida al nivel medio del mar, que puede ser reportada en unidades de hectopascales o en pulgadas de mercurio. En Colombia hoy se reporta en pulgadas de mercurio. Vámonos al reporte modelo y consideremos esto. ¿Por qué es importante el ajuste altimétrico? El ajuste altimétrico es importante porque permite a las aeronaves mantener una separación con respecto a los obstáculos. Es decir, siempre que uno regla el altímetro con QNH, el altímetro es el instrumento que tienen las aeronaves que le permite a través del valor de presión establecer cuál es su distancia respecto al nivel medio del mar, en el caso de que se regle con el QNH. Entonces, cuando una aeronave regla con su QNH, es también posible establecer una diferencia con respecto a los obstáculos, con respecto a las elevaciones que hay en tierra. Entonces, eso le permite a las aeronaves sortear el no colisionar con esas elevaciones, ya con el relieve, con digamos, obstáculos de altura o de elevación considerable. Entonces, por eso es importante que este dato sea muy preciso. Siempre es el último dato que se adhiere al METAR, porque ese dato debe ser básicamente el más acorde a la realidad, el más instantáneo posible, ya, el QNH, porque eso le permite a las aeronaves establecer su distancia respecto a los obstáculos, incluso establecer su distancia respecto a la pista. Por ejemplo, en este caso, en el reporte modelo, que tenemos aquí alfa 3030, es decir, 30,30 pulgadas de mercurio. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta? Eso lo podemos interpretar de la siguiente manera. Podemos decir que en ese momento el aire ejerce una presión sobre el aeródromo. Ojo, el aire ejerce una presión sobre el aeródromo que es equiparable a la presión que ejerce una columna de mercurio de 30,30 pulgadas por centímetro cuadrado.
Ojo con eso, ¿eh? En ese momento podemos interpretar que el aire ejerce una presión sobre el aeródromo equiparable a la presión que ejerce una pulgada de mercurio de 30,30 pulgadas, perdón, una columna de mercurio de 30,30 pulgadas por centímetro cuadrado. Eso es lo que hay que interpretar allí. Como les dije, estamos migrando ya casi a reportar en hectopascales. Sobre este tema de ajustes altimétricos es necesario que ustedes tengan más conocimiento. Hay un área que se llama altimetría que vamos a tener la oportunidad de conocer al detalle y que de pronto pues pueda ayudarles a algún tutorial o suministrarles un tutorial respecto a ello. Eh, yo por ahí tengo algunos, pero es necesario que conozcamos más acerca de esto porque es un área total, un área con mucha información teórica. Em, ¿Qué otra cosa? Hay un video que les voy a compartir también en la plataforma, en donde pueden mirarlo y de pronto tener más claridad sobre esto. Para la elaboración del metal o para fines introductorios, como lo estamos haciendo, la información que les he dado es suficiente. Así que espero que les haya servido, espero que el encuentro virtual haya sido significativo para ustedes y bueno, espero que podamos encontrarnos en otra ocasión posiblemente mañana para seguir con toda esta temática.